Falacia del libre albedrío para salvación. Voy a leer Proverbios 3, 5, 7. Dice así la palabra de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Proverbios 3, 5, 7. Cuando hablamos de Cristo y usted, hay una figura en la Biblia que es Cristo, que es un pastor, que tiene una vara y un cayado, y va él dándole de comer o pastoreando, dándole pasto a las ovejas. Las ovejas no se ven que son sabias, las ovejas no son inteligentes. Al contrario, las ovejas dependen del pastor totalmente. Y para que usted sepa, si el pastor se descuida, el lobo se come a las ovejas. El lobo se las lleva. Entonces, esta figura que está en la Biblia del pastor y las ovejas, usted ve que la oveja nunca es libre, sino que tiene que estar a los cuidados del pastor. Pero ahora en día se cree que la oveja es autosuficiente y que la oveja se cuida sola y que no necesita de ningún pastor, así como Cristo. Porque debido a la publicidad, debido al comercio y debido a la política, los anuncios, todo lo que ahora se dice en anuncios de televisión y de radio va encaminado a potenciar su yo interno, su ego. Entonces, en otras palabras, al orgullo humano. Se entiende del orgullo que en muchas cosas, cuando a usted, por ejemplo, le molesta, si no le piden perdón por una pequeña falla, eso es orgullo. Y realmente quiero decirle que es muy molesto estar a la par de una persona orgullosa, porque todo le ofende y todo le molesta. Y por todo se cabrea, y por todo replica, regaña y amenaza. Entonces, nosotros somos ovejas. Y podría ser, bueno, no que podría ser, es que todos tenemos orgullo y no nos conocemos. Entonces, cuando nosotros tenemos orgullo y tenemos esas reacciones, entonces Dios tiene que probarnos todas esas pretensiones que tenemos. Entonces, todo es debido al engaño moderno de la publicidad y el engaño religioso, o bueno, la religión que no hace nada. Pero quiero decirle que antes no era así. Antes no se creía como hoy se cree, ni antes de Cristo ni después de Cristo. Esto es bien moderno. Se cree que la persona, por su libre albedrío, primero se cree que es moral, que la moral es neutral. O sea, quiere decir que la moralidad suya, lo que le hace decidir, está muy libre y no está corrompido por el pecado. Entonces se cree que usted está en una posición como la tuvo Adán y Eva, que ellos no habían pecado, ni habían hecho bien ni habían hecho mal. Ellos sí eran libres y fueron engañados y pecaron y quedaron esclavos del pecado. Entonces se cree que la persona, o sea, lo que usted le hace hacer lo bueno, se cree que usted es bueno y que no está afectado por nada. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros estamos siendo esclavos del pecado. Y si pecamos, somos esclavos del pecado. O dice la Biblia que somos esclavos de Cristo. Pero la Biblia nunca describe, ni existe la palabra libre albedrío en la Biblia, como algunas personas aseguran, de que por su libre albedrío es que pasa todo y no es por Dios que hace todas las cosas. Entonces yo quiero aclarar, quiero definir hasta dónde llega nuestra limitación y qué es el libre albedrío y cuál es el verdadero libre albedrío bíblico, ¿verdad? Primero quiero decir que lo que se entiende en la sociedad es tú puedes, y el peor consejo que usted le puede dar a su hijo, a su hija, es tú puedes llegar a hacer todo lo que te propongas. Úpale. Le estamos diciendo, tú no necesitas de Dios, tú eres autosuficiente. Conozco muchas personas de apellidos nobles, sus familias tuvieron dinero, pero estas personas
recibieron esa mala instrucción y estas personas jamás lograron hacer nada en esta tierra. Cuando le fue bien, cuando lograron tener algo, su orgullo, o sea, lo que le quiero decir es que el libre albedrío potencia el orgullo humano y su orgullo creció y entonces lo que hicieron fue pecar. Cuando Dios les quitó otra vez las cosas y cuando Dios los volvió a humillar, volvieron a ser normal, pero siempre con la presuposición que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, lo que tú te propongas hacer en esta vida, tú lo puedes lograr todo. Y quiero decirle que esa no fue la enseñanza que a mí me dio el Espíritu Santo cuando ya lo conocí. A mí lo que me dijo es, y me lo recalcó, estos versículos eran los primeritos que me enseñó, ¿sabía? Y los versículos esto dice, confía en el Señor de todo tu corazón, no digo confía en ti. Entonces las personas que creen en el libre albedrío van a fracasar por sí solas. Pero si no fracasan por sí solas, Dios las va a hacer fracasar para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que dependan de Dios. Entonces, a mí me molesta cuando tengo conversaciones y siento que es Pedro en la versión de Satanás, como se le presentó a Cristo. Recuerden que que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Representas una piedra de tropiezo para mí, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El libre albedrío hace que usted ponga la vista en las cosas de Dios. Yo no estoy diciendo que sea del todo malo, porque hay que estudiar bien esto, porque hay cursos en universidades donde a usted le potencian más ¿cómo se llama? Achievement. ¿Ok? Sí, sus logros, lo que usted puede realizar. Entonces, y ponen mucho de ejemplo los soldados norteamericanos con las mochilas adentro y los fusiles y que ellos pasan adentro del agua y pueden lograr todo. Ponen de ejemplo el paso del hombre, que son 20 kilómetros, 21 kilómetros, ellos solo se los echan. Entonces tú puedes hacer cualquier cosa. Ahora aquí está la herramienta, ve y vamos. Ahora, ahí nunca estuvo Dios. Entonces, fíjese bien, en los tiempos de la Torre de Babel, cuando salieron las personas aquellas que habían salido del arca de Noé y se multiplicaron, Dios les dio una orden y les dijo que se multiplicaran y que poblaran la tierra, que se extendieran sobre la tierra. Pero ellos dijeron que no lo iban a hacer. Ellos dijeron que se iban a unir para hacerse famosos y hacerse un buen nombre en la tierra, estar unidos y que nadie los separara. ¿Ok? Quiero leer ese versículo. Está en Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Ellos eran uno solo. Entonces Dios tiene que confundirlos. Dios desciende y los confunde. Y ahí es donde surgen todas las lenguas que hoy hay en día. Ellos ya no se podían entender porque habían desobedecido. Entonces el ser humano tiende a hacer su propia voluntad. Entonces en este versículo Dios está diciendo, confía en el Señor con todo tu corazón, no en tu propia voluntad. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Entonces yo escucho, yo soy esto, yo soy técnico en esto, yo puedo hacer lo otro. Yo no puedo hacer nada, yo dependo del Señor. Cuando usted viaje, cuando haga un viaje nocturno, cuando sienta que está en peligro, cuando tiene que correr en la carretera, y cuando usted sabe que podría a lo mejor suceder algo, porque otros pueda que le metan miedo, usted tiene que creer que las cosas no dependen ni la salud que tenga, la prosperidad, la salvación que pueda lograr de ese viaje, en el que usted no saldrá afectado, no va a depender de su propia inteligencia, va a depender de que confíe en Dios. Entonces es como tener un tercer ojo, es como tener una visión
panorámica de la tecnología del Espíritu Santo que le está diciendo en su corazón que va a suceder. Entonces, cuando a usted se le presenta, vamos, ve y ve a hacer lo otro, y usted no le preguntó a Dios, ahí estamos mal. A mí, el Señor me dijo este versículo primero, y yo empecé a hacer lo que Dios me decía. Llegué a unos lugares, yo predicaba hace mucho tiempo, recién convertido, y a mí me decían, mira, tú te deberías de callar, porque tú no sabes nada. Tú deberías decir como Hipócrates, yo solo sé que no sé nada. Entonces yo le decía a las personas, yo solo sé que tengo que seguir a Cristo, porque Él me va a decir más adelante mi camino. Entonces, yo quiero decirle eso a usted también hoy, que si usted no sabe muchas cosas de la vida, si usted como esas ovejas que no son tan entendidos, que no vienen de unas familias que son, bueno, muy inteligentes, ¿verdad? Porque Pablo así les dice a los Gálatas, si ustedes no eran de ningunos nobles, si ustedes, yo me acuerdo cómo eran, ¿verdad? Entonces yo así venía siendo también, yo era dundito, y entonces Dios, cuando le da a usted este don de esperar en Él, Dios lo vuelve sabio, y es Él nuestra sabiduría. Entonces usted espera en Dios. Este fue el primer consejo que yo recibí. Confía en Dios. No esperes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento, sino que confía en Él. No dependas de tu libre albedrío. No dependas de lo que te vengan a decir, que tú puedes, que lo vas a lograr, que lo vas a hacer, que de ti depende, que eso no le va a funcionar. Conozco personas que tengo años de conocerlas y hasta la fecha están volviendo a comenzar a iniciar la rueda, porque comienzan a hacer la rueda, el círculo, y lo inician, y cuando después de un tiempo vuelven al mismo lugar y después lo vuelven a iniciar. Entonces yo he visto que están empezando siempre. Y a mí me preguntó una persona hace poco, ¿y tú has triunfado? Sí. ¿Y cuál es la clave de tu éxito? Pero ¿has fracasado? Sí. Fracasé en todo lo que yo emprendí solo. Y he triunfado en lo que Dios me dijo desde el principio que hiciera, que era seguir a Cristo y hacer la iglesia. Porque primero era seguir a Cristo, después era ya hacer la iglesia. Y eso es lo que tratamos cuando oramos por ejemplo, por Kenny Grace todos los días, que ella tenga una visión de lo que va a hacer en la vida. Es un regalo que Dios le ha dado muy especial a ella. Tener a alguien que va a estar orando y diciéndole la visión que ella va a hacer, porque a mí nadie me dijo, yo no la tuve, no sé que ustedes, a mí el Espíritu Santo me la dio cuando nací de nuevo. La visión es lo que Dios quiere que tú hagas, su voluntad. Por eso Jesús le tiene que decir a Pedro, mira, tú apártate de mí, porque tú eres como Satanás, tú eres adversario, porque tú me estás diciendo que yo desobedezca a Dios. Yo voy a ir a Jerusalén a morir y va a pasar en mí todo lo que los profetas dijeron que me iban a hacer hace mucho tiempo, y tú me estás diciendo que nunca me acontezca y que no lo vas a permitir. Eres piedra de tropiezo. Yo he venido a hacer la voluntad de Dios, no mi propia voluntad ni la tuya. Eres como un hombre que es ciego y que no ve las cosas de Dios. Cuando la Biblia habla de que la persona necesita colirio para ver, está hablando de que no sabe, no alcanza a ver qué es lo que Dios quiere para la persona. No logra ver. Y no va a lograr ver a menos que no confíe en Dios. Usted tiene que confiar en Dios. Y tiene que decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Mire, a las personas que le dijeron, tú puedes lograr todo cuanto tú quieres. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor, me dijo a mí, mira, me dijo, pues es que sos inteligente. Yo estaba estudiando primer año de enfermería, porque me eché 2 años, yo creo que por vagancia, porque pensé que eso me gustaba. Estudié 2 años de enfermería y me dijo el profesor, el primer día que viniste te hice un examen y te sacaste 8, y tú no habías estudiado acá. Entonces me empezó a él a decir, pero ese profesor que me ensalzaba, ese mismo profesor me dejó aplazado hace años, ¿verdad? Porque me castigó porque yo me enamoré de una babosa, ¿verdad? Sí, y como me enamoré, me descuidé, entonces él quería que yo estudiara. Él era un hombre de estudio. Yo tenía era un amor platónico, ¿verdad? Y me distraje. Entonces,
Pero él me decía esto: tú puedes lograr todo cuanto tú quieras, tú eres inteligente, mira, aquí le meten los pobrecitos y esto no les queda, y yo, a ti sí. Entonces tengamos cuidado con esto, porque no debe de ser así. Usted tiene que orar y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ese camino voy a emprender. Pero como yo emprendía muchos caminos, de repente ya me aburría y los dejaba. Ya no me gusta. ¿Por qué? Porque no iba a triunfar en mis cosas. Quiero decirle que usted va a triunfar en la voluntad de Dios. Ningún hijo de Dios va a triunfar en su propia voluntad. Va a ir a perder el tiempo. Nosotros vamos a triunfar cuando esperemos qué es lo que Dios diga que vamos a hacer. Ahí, entonces vamos a triunfar. No dependas de tu propio entendimiento, de tu propia inteligencia, de tu propia sabiduría. No dependas de ti. Escucho mucha gente que dice: es que yo soy inteligente, es que yo recibí entrenamiento, es que yo, entonces, como yo soy astuto, entonces vamos a hacer. No. En una ocasión ocurrió una balacera y nos disparaban unos tipos que habían violado a una niña. Nosotros fuimos con 2 policías, Rodolfo y yo, la fuimos a rescatar. Cuando ocurrieron los primeros balazos, la niña corrió para donde estábamos nosotros, porque era un lugar oscuro y ahí no se miraba nada, pero la niña vio las luces del carro. Nosotros ya nos habíamos salido del carro. Entonces los tipos se subieron en su carro y se fueron. Cuando se fueron, los policías se suben a nuestro vehículo y nos dicen: síganlos y pégueseles, que a esos hijos de tantas hoy los vamos a matar. Pero ellos ya iban bien adelante. Entonces yo seguí la corazonada, y sentí obedecerla y le dije: no lo voy a seguir, porque si yo lo sigo a ellos nos van a matar, van a ir a dar la vuelta, porque era un gran redondel, es un parque y hay que dar una vuelta grande, y si nosotros lo seguíamos nos iban a ver detrás y por atrás nos iban a agarrar. Mejor los vamos a enfrentar, le dije yo. Di la vuelta y pasamos de frente así. Ellos no reconocieron el carro. Acuérdense que en el bosque es bien oscuro, pero cuando ya pasamos por el lado de atrás volvieron a reconocer el carro y empezaron a dispararnos, y los policías se cortaron. Yo les dije: dispare. Entonces yo los estaba mandando, ¿verdad? Porque los policías tenían mucho miedo. Pero uno de ellos me había dicho: con esta niña no nos va a pasar nada, y le dio 2 golpecitos al M16. Ese era el primero que estaba cortado, que no podía, estaba paralizado. Entonces le tuve que gritar: ¡dispare! Porque las otras personas nos disparaban mucho, entonces es peligroso. Ya cuando les dejó ir 3 cargadores del M16 se asustaron y se fueron, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo. Entonces, hermanos, estas cosas es por seguir a Dios. Pero hoy en día la confusión religiosa se va incrementando y hay engaño, herejías, mentiras, falacias, que esta creencia lleva a millones de personas a tener un comportamiento errado, porque tal como usted cree, así se comporta, y también llevará a millones de personas al infierno. La creencia del libre albedrío, en general, es que usted decide todo lo que pasa en su vida, y que así como decide qué va a comer, qué va a vestir, entonces usted también decide a qué hora se va a salvar y cómo se va a salvar y cómo va a ir a buscar de Dios. Pero eso es totalmente falso, eso es estar esperando en uno. Se dice que usted, cuando yo hablo de la moral y que es neutral, está diciendo que su naturaleza es neutral. Pero yo quiero decirle que la Biblia dice que nosotros tenemos voluntad, pero dice que tenemos una naturaleza interior, y que la naturaleza interior es la que manda, no manda la voluntad. Esto es serio, hermano, porque pensamos que manda la voluntad o el albedrío, y que es libre para decidir y que no está afectado por nada. Como es libre, hago lo que quiero y puedo decidir qué va a pasar en mi vida. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que usted es gobernado por su naturaleza pecaminosa. Y no solo es gobernado, dice la Biblia que es esclavo de esa naturaleza.
Ya los científicos han comprobado que cuando una persona va a tomar una decisión 10 segundos antes o 7 segundos, su naturaleza antes ya había tomado la decisión. Por eso, como usted mismo dice, yo no me conozco. Por eso hemos visto que personas que nunca se vieron capaces de tomar decisiones para hacer actos violentos o actos malos, en un momento determinado, su naturaleza decidió y ellos accedieron a matar, a violar, a hacer cosas malas porque era su naturaleza la que los dominó. Cuando ellos dijeron, no lo voy a hacer, sí lo hicieron porque su naturaleza es la que los manda. Entonces, hermanos, Dios tuvo que bajar y confundir a los de la Torre de Babel porque ellos querían hacer su propia voluntad. En esta tierra no se trata de hacer nuestra propia voluntad, no nos va a ir bien. Y los hijos de Dios ni siquiera vamos a avanzar mucho porque Dios nos va a detener, nos va a dejar por un tiempo, nos va a enseñar las lecciones que Él quiere enseñarnos. Pero después de un tiempo, las cosas van a decaer, van a menguar, se van a terminar y nosotros vamos a quedar en las mismas y el patrón se va a repetir y vamos a terminar donde habíamos comenzado. Entonces, hermanos, el libre albedrío de nosotros, porque nosotros tenemos un libre albedrío limitado y está limitado por nuestra naturaleza. Entonces, en esa sociedad que yo le hablo de Babilonia, era una sociedad antropocéntrica, es decir, tenían al hombre por centro y ahora en la actualidad la sociedad se está volviendo así. Pero Dios quería que fuera teocéntrica, es decir, que Dios es el centro de sus vidas. Pero hermanos, ahora está pasando lo mismo. Se cree que su voluntad se extiende y es exponencial, que nada la puede detener, que puede llegar muy lejos. Se cree que el libre albedrío es la llave. Presuponemos ilusoriamente que somos dueños de nuestros pensamientos, que tenemos la clave de las cosas, la llave, y que creemos que nuestros pensamientos son originales, que nuestras decisiones son únicas, pero nos olvidamos que somos productos de una sociedad conformista que según en la Biblia dice que todos andamos o andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dijo Pablo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, cegados, tienen un velo. Entonces, la persona cree que es original en su mente, pero no sabe que va siguiendo la corriente de este mundo. Cuando usted va a hablar con un religioso, por ejemplo, si es católico y uno le habla de Dios, ellos le hablan de la iglesia que tiene 2000 años. Y no estamos hablando de la iglesia que tiene 2000 años, estamos hablando de Dios, de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque van siguiendo una corriente, pero no tienen una relación con Dios. Cuando usted se encuentra con una persona que tiene una relación con Dios, puede ser muy pecadora, puede ser que sea muy mala, ¿verdad? Pero esta persona le dice, yo primero Dios, y hago esto y hago lo otro. Entonces usted se da cuenta que aunque la persona va emergiendo y tiene un montón de defectos, pero la persona tiene una relación con Dios y va avanzando. ¿Ok? Entonces uno puede ver de que digamos, la persona a lo mejor lo único que tiene es es una estructura que Dios va a derribar de miedos, de mitos, de ignorancia, que Dios va a ir derribando y lo va a llevar al conocimiento de la verdad. Amén. Ahora, el libre albedrío del hombre hace esperar en el hombre y en su voluntad y no en Dios y su gran poder. Este es el gran defecto. Mientras que Dios manda poner toda la confianza suya, absolutamente y únicamente en su poder de Dios, o sea, en el poder de Dios, en Dios. Entonces, cuando es falso que usted viene a creer que es totalmente libre hasta el punto que por esa libertad usted va a decidir salvarse, es una mentira, porque lo que sucede es que cree que necesita hacer obras para salvarse y cree que entonces pone su confianza en las obras y por eso la gente dice yo soy bueno porque yo hago esto, yo doy a los pobres, yo hago aquí, entonces está pensando que eso le va a salvar y que va a comprar el cielo, mientras que la Biblia dice en Efesios 2:9 no es
por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. En el cielo nadie va a llegar a decirle a Jesús, Señor Jesús, mira, fui tan, no se va a regodear del mismo, ¿verdad? O sea, no se va a burlar del mismo, pero no va a decir tampoco, no se va a pavonear. No va a decir, yo fui tan, ¿verdad?, tan grande que mira, yo solito me traje aquí. Ahí nadie se va a gloriar. Ahí todo el mundo va a estar humillado. Ni va a decir que fue menos de lo que Cristo dice que es, porque Cristo dice que nuestra salvación depende de Él y que dependemos nosotros totalmente de Cristo. Ni va a decir de que por Él está en el cielo, ¿verdad? Entonces, las personas que defienden propia prudencia, inteligentes, poniendo, dice, político, o sea, que ellos eran los amos de los esclavos. La palabra es déspota y quiere decir uno que controla y domina todo. Esta misma palabra se ocupa en la Biblia para llamar a Dios en el Nuevo Testamento, y la misma palabra que es Adonai en el Antiguo Testamento significa lo mismo, uno que controla todo. Entonces, la Biblia presenta que el hombre no es totalmente libre, sino que está controlado y dominado por Dios. Amén. Dios es soberano y controla todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Pablo dice de los déspotas, fíjese qué bonito este versículo. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 21 y 22. Le está hablando a los esclavos, porque acuérdense que habían amos que liberaban a los esclavos. ¿Sabía? Bueno, tú eres libre, entonces el esclavo decía, no, yo me quiero quedar con usted aquí. Le voy a servir. Ya no vas a ser esclavo, le dice, pero vas a tener tu comida y todo, pero tú eres libre. No, yo me quiero quedar con usted. Él quería seguir siendo sirviente, pero aquí la Biblia pone una postura que era esclavo la persona. Entonces vamos a leer, dice así, ¿eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Entonces, o esclavo del pecado, o esclavo de Cristo. Entonces, Pablo se identifica junto con Timoteo, en muchos textos, como esclavos de Cristo. En Filipenses 1:1 ahí lo dice. Y en la mayoría de las versiones inglesas le han quitado la palabra esclavo y le han puesto siervos o servidores. Pero la palabra griega original es doulos, que en la mayoría de Biblias está correctamente traducida, que significa esclavo. De manera que Santiago 1:1, Segunda de Pedro 1:1, Judas 1:1, Juan 1, aseguran que son doulos de Cristo. Además, Pablo repite que él es un doulo de Cristo, doulos de Cristo, en muchas de sus cartas, por ejemplo en Romano 1, en Romanos, en muchas ocasiones, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Timoteo, Tito. Entonces el término es usado por lo menos 40 veces en el Nuevo Testamento para referirse al creyente, y el equivalente en hebreo en el Antiguo Testamento por lo menos 250 veces. Estamos viendo que la Biblia no deja lugar a que la gente diga que es totalmente libre. Entonces, ¿qué quiere decirnos Dios con eso? Seguramente nos quiere decir que Él quiere que nos veamos de esta manera: los inconversos como esclavos del pecado, y su pueblo que sea descrito como nosotros los esclavos de Cristo. Tenemos una esclavitud a Cristo, pero nunca totalmente libres. Por esto, hermanos, la Biblia habla o se infiere que la verdadera libertad significa que entre más fe salvadora usted tiene en Jesucristo, entre más guía y control del Espíritu Santo,
tendremos más libertad, porque el Espíritu Santo es libertad. Donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Pero nunca dice que la libertad que tengamos es algo único, exclusivo del hombre, que lo hace ser total, sino que para que éste sea feliz, para que pueda vivir y sentir la verdadera libertad y vida eterna en el corazón, el hombre necesita de Dios para lograrlo. ¿Se da cuenta? Mire qué gran error. No hay algo más triste como estar hablando con una persona que como principio en su mente tiene estas herejías, esas falacias. Y todo lo que habla es en esa función. Yo puedo, yo soy libre, yo voy a hacer, yo iré, haré. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que el principal detractor y depredador del hombre es el pecado, su esclavitud al pecado que lleva dentro por su naturaleza y que fue heredado por el pecado original de Adán y Eva. Mientras que cuando habla de la salvación, asegura la Biblia que recalca que solo le pertenece a Dios y a quien Él se la quiera dar. ¿Estamos claros? Entonces vamos a leer Apocalipsis 7, 10. Dice así, oiga bien, y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. ¿De quién viene la salvación? ¿Del hombre? No, de Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Por eso en Romanos 9:15 dice, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. En la NTV dice, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Qué más claro está? Entonces, hermanos, usted mire, por favor le voy a suplicar que este tema lo maneje bien. Porque si usted logra manejar este tema, y si usted se lo explica a alguien, usted lo va a sacar de la ignorancia. A mí me ha tocado. Y entonces, como cuando yo estoy hablando, yo digo, úpale, aquí hay un Pedro diciéndole al Señor, haz tú lo que tú quieras, todo cuanto quieras lograr puedes hacer. Que no fuese la tentación de Satanás. Mira, si tú decides hacer estas piedras en pan, yo te voy a dar esto. Haz tu propia voluntad. ¿Me está escuchando? ¿Qué otra cosa le dijo? Si tú me adoras, te daré todos los reinos. ¡Wow! ¡Qué abusivo el tipejo ese! Si tú te tiras del templo, pues Dios seguramente no dice en la Escritura que a sus ángeles mandarán el Salmo 91 para que te guarden y no tropieces con piedra alguna. Desobedece a Dios, haz lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces, hermano, usted tiene que tomar una definición y tiene que tomar postura para que usted no sea engañado y para que le ayude a otros a salir a la verdad. Todas las personas, los expositores del libre albedrío por su ignorancia, tienen por inmunda la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo porque lo menosprecian cuando anteponen como la última decisión para la salvación pertenece al hombre. Y esto es a través de obras. No en el sacrificio de Cristo, que es lo que nosotros esperamos. Lo hacen cuando aseguran que el libre albedrío y sus obras son los que los van a salvar, no por fe. Está lo malo ahí. Yo no le veo lo malo si los hombres quieren hacer negocios. Quieren ir ahí. ¿Quién se lo está prohibiendo, hermano? Cuando una persona tiene planes pretenciosos que son de ellos mismos, es una jactancia maligna, dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Dios nos va a ayudar. Amén. Pero esto implica, hermanos, que Dios tuvo que haber quitado la naturaleza antigua y darnos una nueva, para que tengamos un nuevo poder de decisión, no una perspectiva humana, sino la visión y guía de Dios, así como el querer y el hacer. Dice Juan, nos gustaría Dios, no disfrutaríamos nada, solo la mentira y el engaño como antes. Por eso Dios dijo, tendré misericordia de quien yo quiera y me compadeceré de quien yo quiera. No depende del hombre, sino de Dios. Dice en Efesios 2:8, en la Reina Valera, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, es hora de creer que solo Dios salva. Hay personas que, mire, yo me he quedado sorprendido, eran muy religiosas y defendían su religión y las han soñado que están en el infierno. Y que se quejan, quisieran salir un ratito de ahí, ay, sáquenme de aquí un ratito. Y les aseguro que hasta yo pensaba que estaban en el cielo, pues, hermano, cuidadito, hermano, cuidadito con esto de la salvación, toda la eternidad en el infierno, ¿no? Todo por no haber querido buscar la verdad. Claro, no podía, pero si usted le pide a Dios, Dios es bueno. Dios no le va a negar la entrada a nadie quien se la pida. ¿Sabía? Dios no le va a negar a su Hijo, al Espíritu Santo, a nadie que se lo esté diciendo, Señor, dame tu Espíritu. Señor, quiero Cristo, quiero tu verdad, quiero estar contigo. Y Dios, porque va a decir, no, usted no. Solo los impíos no piden porque no creen ni quieren. Pero los hijos de Dios sí lo hacemos, porque somos ovejas. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, mire, la Biblia dice que nosotros no producimos lo bueno ni lo santo, pero Dios sí, porque Él es bueno y santo. Nosotros lo que producimos es maldad por el pecado, por la ponzoña, el veneno de áspid que tenemos en nuestra carne. Nuestro principio no viene siendo la santidad, sino el pecado original, ¿verdad? Y nuestro corazón es engañoso más que cualquier cosa. Así que dejemos de creer que somos todopoderosos, que estamos empoderados y que podemos hacer lo que queremos. Dependemos de Dios, no de nuestras facultades, para hacer las cosas. Amén. Él se propuso salvarnos y Él lo va a hacer. Aquí está el texto de Mateo. Ponga atención, porque es bien importante poner atención con esto, con lo que las palabras de Jesús. Y dice así: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Recuerden que Jesús estaba diciendo que iba a ir a morir y que le iban a hacer de todo, ¿verdad? Dios nos libre, Señor, dijo Pedro, eso jamás te sucederá a ti. Oiga, Dios nos libre, cuando Dios es el que no lo iba a librar, Dios es el que lo había mandado. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Amén. Quiero leerle rápidamente cómo pensaba Martín Lutero, referente al libre albedrío. ¿Lo quieren oír? Dice así, del consuelo de saber que la salvación no depende del libre albedrío. Yo confieso francamente que, de mi parte, incluso si fuera posible, no querría que me sea dado el libre albedrío, ni cosa alguna dejada a mis propias manos para capacitarme para trabajar para la salvación, no solamente porque frente a tantos peligros y adversarios y asaltos de demonios, no podría aguantar ni sostener mi libre albedrío. Porque un solo demonio es más fuerte que todos los hombres y bajo tales condiciones ningún hombre podría salvarse. Pero a causa de que incluso si no fueran peligros, sean adversarios o diablos, estaría todavía esforzado a trabajar sin ninguna garantía de éxito. Sería como golpear el aire en vano. Si yo viviera y trabajara hasta la eternidad, mi conciencia nunca alcanzaría una certeza cómoda sobre la cuestión de cuánto falta para satisfacerle a Dios. En cualquier obra que haya cumplido quedaría todavía una duda persistente si Dios estaba complacido o si quería otra cosa, o si requería otra cosa. La experiencia de todos los que buscan justicia por obras comprueba esto, y yo mismo lo aprendí suficientemente bien por un periodo de muchos años, a mi propia gran desgracia. Pero ya que Dios ha quitado mi salvación del control de mi propia voluntad y la ha puesto bajo el control de la suya, y prometió salvarme, no según mis esfuerzos ni correr, pero según su propia gracia y misericordia, yo tengo la certeza cómoda que Él es fiel y no me mentirá, y que Él es también grande, poderoso, de manera que ningún demonio ni oposición pueda derrotarle a Él o quitarme de Él. Nadie, Él dice, nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Diga conmigo, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Juan 10, 28, 29. Así es que si no todos, sin embargo algunos, en realidad muchos son salvos, pero en cambio por el poder del libre albedrío, ninguno podría ser salvo, pues todos pereceríamos. Además tengo la certeza cómoda que yo agrado a Dios no por causa del mérito de mis obras, sino por razón de mi favor por su favor misericordioso que me prometió, a fin de que si trabajo demasiado, poco o malo, no me lo atribuye a mí, sino con compasión paternal me perdona y me hace mejor. Para todos los santos es gloriarse en su Dios. No depende así que no depende de aquel que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice Romanos 9:16. Entonces, hermanos, dice Pablo aquí, bueno, entonces usted está diciendo que algunos se van a condenar. Sí. Bueno, entonces dice Pablo, y entonces se adelanta, sabiendo que hay un dilema, un drama, que muchas personas van a juzgar a Dios y lo van a tener como de malo. Entonces mire la respuesta de Pablo. Él dice en Romanos 9, 19, 21, dice, ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Qué está diciendo? Mira que Dios a uno les otorga la salvación y con otros es severo. Esto no le gusta a mucha gente. Ustedes, los calvinistas, nos dicen. ¿Cuál calvinista? Si la Biblia lo está diciendo. ¿Okay? La fe y la obediencia de los elegidos provienen de la cruz, no del libre albedrío. ¿Verdad? Por eso bíblicamente afirmar, hermanos, que el libre albedrío en los siguientes términos es, número 1, el derecho para escoger lo bueno, aunque el derecho para hacer una cosa no comprueba la capacidad para hacerlo. Fíjese, usted quiere hacer todo lo bueno, pero Dios le tiene que dar. Número 2, el poder para decidir entre las cosas moralmente neutrales, como por ejemplo lo que uno come en el almuerzo o no, decidir leer la Biblia en lugar de una revista pornográfica, la capacidad para cumplir con ciertas actividades o devocionales religiosos, asistir a los cultos, aprender coritos, orar. Y ese es el libre albedrío bíblico, pero no es el libre albedrío bíblico, o sea, este es el antibíblico, el que voy a leer ahorita, afirmar que el libre albedrío es, número 1, un poder inherente en el hombre para arrepentirse y aceptar a Cristo. O sea que el poder está dentro, ahí lo lleva. Número 2, una capacidad para contribuir por obra o pensamiento o cualquier cosa que pueda atraer la gracia de Dios. Acuérdense que Esaú y Jacob ni habían hecho ni bien ni mal y Dios ya había elegido a Jacob y aborrecido a Esaú. Número 3, neutralidad moral. ¿Verdad? Número 4, la facultad que gobierna al hombre. Esto es falso. El libre albedrío no es la facultad que gobierna al hombre, sino que es la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Yo lo que veo es que los diputados, ahorita que están ahí en la asamblea, ellos creen que son moralmente neutrales. No, son tan venenosos y tan ponzoñosos que solo basta con leer sus palabritas y ya sabemos que son víboras, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el momento que usted entiende y se da cuenta que su libre albedrío no es la base de su salvación, se aclara la palabra gracia, ahí se define. Fue Dios quien lo hizo todo. Fue Dios quien me salvó y me redimió, ¿verdad? Entonces, hermano, usted no se convirtió a sí mismo, Dios le dio la salvación y la salvación no es una obra mutua entre usted y el hombre, sino que es una obra totalmente exclusiva de Dios. Cuando usted entienda su incapacidad humana, el orgullo se le abate, el orgullo, y usted se vuelve más como Cristo.
Porque usted ya no puede estar orgulloso respecto a lo que usted nunca pudo hacer. Usted nunca se pudo salvar, y porque va a estar orgulloso de lo que usted no pudo hacer. Y a la vez, hermano, usted tiene una seguridad eterna de su relación con Dios, que no depende de lo que haga, bueno o malo, ni malo o bueno para salvarse, sino de Dios que ya lo salvó y que le sigue dando fe y que lo sigue sosteniendo y que Dios no va a mentir. Es imposible que mienta. Si Dios te ha salvado, si Dios te ha dicho, yo te voy a llevar al cielo conmigo, tú eres mío, Dios lo va a cumplir. Usted se comporte como se comporte, ¿verdad? Yo le dije, conozco personas cristianas que han sufrido por ser muy ignorantes, pero están en el cielo. Quizás hubieran sufrido menos si le hubieran pedido a Dios que dejaran la ignorancia, ¿verdad? Personas que no estudiaron y se llevaban por mitos, por cosas así, pero hubieran vivido mejor, pero están en el cielo. Y usted se encuentra con otras personas que solo empiezan a contar la récua de defectos. Es que era así, es cierto. Sí los tenían, pero están en el cielo. Mientras que el rico Epulón con Lázaro se creen que eran socios y en algún momento Lázaro fracasó porque la Biblia los pone juntos. El rico nunca echó a Lázaro, fuera de aquí, no te quiero volver a ver nunca más. Sino que se cree que eran socios, pero fracasó Lázaro y era pobre. Y el rico tenía de todo. Y Lázaro era un pobre mendigo, pero era hijo de Dios y era salvo. Ahí usted puede ver que usted puede ser un pobre aquí en la tierra, pero ser salvo, un pobre pecador, que le van a decir, uy, ese es un gran pecador, mira qué bajero, mira lo que hace. Y ser salvo puede ser una persona noble, pudiente, y no ser salvo e ir al infierno. Hermanos, si Dios, hermanos, después de todo, pudo superar nuestra resistencia de nuestra naturaleza pecaminosa para cambiar nuestros corazones obstinados, tercos, necios, entonces Dios puede preservarnos para llevarnos al cielo, para llevarnos a su reino eterno, a pesar de la corrupción de su carne, de mi carne. A pesar de esta corrupción, Dios puede. Diga, Dios puede. A pesar de lo que soy, Dios puede. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierra sus ojitos.